En la turbulenta Roma del siglo X, una época dominada por hombres, una mujer emergió de entre las sombras para controlar el destino de la ciudad eterna y el propio papado. Su nombre era Marosia. Pero, ¿quién fue realmente esta figura tan poderosa y controvertida? Acompáñame a desentrañar la historia de la mujer que fue llamada senadora y patricia de Roma, y cuyo legado aún resuena en los pasillos del Vaticano. Nacida alrededor del año 890 en el seno de la influyente familia de los Teofilactos, Marosia no era una mujer común. Su madre, Teodora, era la matriarca más poderosa de Roma, y desde joven, Marosia fue educada no solo en las artes, sino también en las intrincadas y a menudo despiadadas artes de la política. Su entorno familiar no solo le dio privilegios, sino que le enseñó una lección fundamental. El poder era el premio final. El verdadero ascenso de Marosia comenzó con un movimiento estratégico. Su matrimonio con Alberico I de Spoleto, un poderoso noble romano. Esta alianza la catapultó al corazón de la política romana. Pero Marosia era mucho más que la esposa de un patricio. Tras la muerte de su esposo inició una relación con el Papa Sergio III, una conexión que le otorgaría un poder sin precedentes. De esta unión nació un hijo, Juan, quien más tarde se convertiría en el Papa Juan XI. Imagina tener a un papa como amante y a tu propio hijo en el trono de San Pedro. Marosia se convirtió en la titiritera maestra de Roma. Desde las sombras, movía los hilos del poder papal, influenciando decisiones cruciales y consolidando su dominio sobre la ciudad. Su ambición, sin embargo, la llevó a enfrentarse directamente con otras familias nobles, como los Crescenzi, desatando una brutal lucha por el control de Roma que manchó las calles de la ciudad con sangre. Pero como en toda gran tragedia, el poder absoluto corrompe y finalmente se desvanece. El reinado de Marosia llegó a un abrupto final cuando su propio hijo, Alberico II, fruto de su primer matrimonio, se rebeló contra ella. Celoso del poder de su madre y su nuevo esposo, la depuso y la encerró, borrándola del escenario político para siempre. Marosia pasó el resto de sus días en un convento, desaparecida de la vista del público pero no de la historia. Su vida es un fascinante testimonio de ambición, poder y audacia en un mundo que negaba a las mujeres un lugar en la política. Desafió todas las normas, utilizó todas las herramientas a su alcance y por un tiempo gobernó Roma. La historia de Marosia nos recuerda que, incluso en las épocas más oscuras y patriarcales, hubo mujeres que se negaron a ser silenciadas y que lucharon por forjar su propio destino. ¿Qué te parece la historia de esta increíble mujer? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si te gustan estas historias olvidadas del pasado, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestro próximo video. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Marosia, cuyo nombre completo fue Marosia de la familia de los Teofilactus, fue una figura emblemática de la Roma medieval que vivió entre los siglos IX y X. Aunque su vida se desarrolla en un periodo marcado por turbulencias políticas y sociales, su influencia trascendió las barreras de género y se convirtió en un símbolo del poder ejercido por las mujeres en el contexto patriarcal de su tiempo. Esta explora la biografía de su vida, su legado y la complejidad de su papel en la historia de Roma. Marosia nació alrededor del año 890 en una familia noble del antiguo continente, perteneciente a la influyente aristocracia romana. Su madre, Teodora, era una de las mujeres más poderosas de su época, lo que proporcionó a Marosia un entorno propicio para el ascenso social y político. Desde temprana edad, recibió educación en artes, política e historia, lo que le permitió forjar una visión clara de su papel en el mundo. El ascenso de Marosia al poder comenzó con su matrimonio con el poderoso patricio romano Alberto de Spoleto. Este enlace no solo la consolidó como persona influyente en la política romana, sino que también le otorgó acceso a las intrigas del papado. Tras la muerte de su marido, Marosia se convirtió en amante del Papa Sergio III, quien ascendió al papado en el año 904. Esta relación le otorgó un poder considerable,
ya que manipular a un papa le permitió influir en decisiones políticas críticas. Marosia tuvo un hijo con Sergio III, a quien llamó Juan XI. A través de este hijo, fortaleció aún más su influencia en el papado y en la política de Roma, convirtiéndose en una figura central en la corte romana. Sin embargo, su ambición no conocía límites, y comenzaron sus enfrentamientos con otras familias poderosas que competían por el control de Roma. A medida que intensificaba su búsqueda de poder, Marosia se encontró en conflicto con otras facciones nobles, incluyendo la poderosa familia de los Crescenzi. Este enfrentamiento culminó en una serie de eventos políticos desgarradores, donde se libraron guerras civiles en Roma debido a las luchas por el control del papado y la ciudad. Su rivalidad con la familia Crescenzi llevó al asesinato de varios miembros de la aristocracia, mostrando la brutalidad de la política de la época. A pesar de su dominio, el poder de Marosia no es difícil para siempre. Su hijo, Juan XI, fue puesto en el 928 por su primo, quien fue apoyado por la familia Crescenzi. Marosia, ahora en desventaja, fue encarcelada y posteriormente se retiró a una vida de reclusión en un convento. No obstante, su legado perduró en la memoria de Roma, donde se la recuerda como una mujer que desafió las normas de género de su tiempo y tomó parte activa en los asuntos políticos. Marosia, a lo largo de su vida, simbolizó el conflicto entre la ambición personal y los límites de los impuestos por una sociedad patriarcal. Su historia ilustra cómo las mujeres, a pesar de las dificultades, pudieron encontrar formas de ejercer poder e influencia. La figura de Marosia se erige como un testimonio de la capacidad de las mujeres para moldear la historia, incluso en épocas donde su voz era con frecuencia silenciada. Esta biografía no solo relata los eventos de la vida de una mujer extraordinaria, sino que también invita a reflexionar sobre el rol femenino en la historia y cómo sus contribuciones fueron determinadas por los contextos sociales y culturales de su tiempo. Su vida es un recordatorio de que el poder puede manifestarse en diversas formas y que a veces, quienes parecen ser meras figuras en los márgenes de la historia, pueden desempeñar roles decisivos en los acontecimientos de su época. Marosia, senadora de Roma. Un análisis profundo de su vida y legado. ¿Te imaginas a una sola mujer gobernando Roma, controlando a papas y decidiendo el destino de la ciudad eterna? No. No es una serie de fantasía, es la historia real de Marosia. Vivió en el siglo X, una época conocida como el Saeculum Obscurum, o la Edad Oscura del Papado, y vaya que dejó su huella. Marosia no era una reina común. Nació en una de las familias más poderosas de Roma y, desde muy joven, aprendió a moverse en un mundo dominado por hombres, ambición y poder. Usando su inteligencia, su encanto y sus alianzas estratégicas, logró una influencia sin precedentes. Se casó 3 veces, siempre con hombres que aumentaban su poder, y tuvo varios hijos, a quienes colocó en posiciones clave. De hecho, uno de sus hijos, Juan XI, se convirtió en papa gracias a ella. Imagínate eso. La madre del papa era la verdadera gobernante de Roma. Ella controlaba la elección de los papas, manejaba las finanzas y dictaba la política de la ciudad. Se autoproclamó senadora y patricia de los romanos, títulos que la ponían en la cima del poder secular. Durante su apogeo, nada en Roma sucedía sin su aprobación. Era una maestra de la política, una superviviente que supo jugar sus cartas en una época brutal y caótica. Su historia es una mezcla fascinante de escándalo, poder y determinación. Pero como en toda gran historia de poder, su reinado tuvo un final abrupto. Fue su propio hijo, Alberico II, quien, celoso de su poder y de su nuevo matrimonio con el rey Hugo de Italia, lideró una revuelta contra ella. La depuso y la encerró en un convento, donde pasó el resto de sus días, desapareciendo de la historia tan rápido como había llegado. La historia de Marosia nos recuerda que incluso en las épocas más oscuras, surgen figuras que desafían todas las convenciones y marcan la historia para siempre.
Si te ha fascinado esta increíble historia, no olvides darle a me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte más relatos asombrosos del pasado. Nos vemos en el próximo video.